Muñoz, presidente de Canacar y que además también es fundador y director general de Express MG. Enrique es fundador del Centro de Innovación y Desarrollo Estratégico en Tecnologías de Autotransporte y vicepresidente general de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Bienvenido, Enrique. Bienvenido, Enrique. Y bueno, acompañándonos en el panel tenemos también a Rubén Hernández, coordinador nacional de temas fiscales en el Canacar, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en temas fiscales y de seguridad social en nuestro sector, participando en distintas instancias ejecutivas y legislativas con motivo de las modificaciones fiscales que ha tenido el régimen en el sector transporte. ¿De qué se trata esto? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación, Alex, Sergio, Claudia. Es muy importante que para nosotros empecemos a especificar que desde que se publicó dicha norma, buscamos siempre una situación amigable a la misma. Sentíamos que era una sobreregulación al servicio que venimos dando. Pero no hay tiempo que no se cumpla conforme nos fuimos acercando a la autoridad para primeramente hacer una modificación de la misma y aclaro, nunca de que desapareciera la misma. Creo que el espíritu de lo que nos dijeron para lo que servía esta regla era simplemente para controlar las mercancías que circulan en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que buscar el cómo sí. Pero ¿qué ha sucedido ante la situación que han vivido los transportistas durante estos últimos años? Hoy tenemos una problemática muy seria después de una pandemia que vivimos. El transporte es una industria transversal, esencial, pero que esas industrias que estuvieron como no esenciales y no tuvieron actividad, generaron que el transporte no estuviera operando en un 100%, sobre todo el año anterior. Llega esta normatividad y siempre hay una renuencia al cambio, situación que Canacar trató de moderar con la autoridad en decir, queremos esta regla, pero queremos un control más amigable y a los transportistas hacerles ver de que es una regla necesaria para el control de los vehículos. Comento, en alguna reunión que tuvimos con el procurador fiscal Romero Aranda, nos hacía ver que un problema que tenemos del robo al transporte en México es que las mercancías que nos roban a través de la falsa facturación que existía se legalizaban automáticamente en cuanto nos las robaban. Vimos con buenos ojos esa situación y posteriormente se hablaba que este complemento que hoy existe del CFDI de traslado, era para simplemente cerrar ese clinch de que las mercancías tengan un origen y procedencia legítimo. Lo sentimos que la medida en esencia es buena, más sin embargo la problemática que nos topamos fue, conforme empezamos a conocer la problemática y el sentir de las más de 520 modalidades de transporte que existen únicamente de carga, más las otras modalidades marítima, aérea y ferroviaria, por lo que teníamos la necesidad de tener esas mesas de trabajo, buscar el cómo sí, pero de alguna manera que no se convierta en un trámite más burocrático de por sí de lo que ya es el sistema de transporte en México. En esencia, ¿qué está buscando los órganos de control, la autoridad con esta regla, Enrique? Sentimos que es controlar principalmente el contrabando, el traslado de mercancías de dudosa procedencia, llamemos robadas, piratería, y que de algún modo también favorece a la formalidad dentro de nuestro sector y de la industria en general. Y que hay que repetir, somos transversales en toda la industria. Si existe la informalidad, creo que eso nos afecta de sobremanera a nosotros. Por ello es muy importante de que esta regla se lleve al cabo, pero tenemos que seguir de aquí a la mesa de trabajo que se va a ver a noviembre, que hay que recordar que en noviembre ya va a haber un periodo de prueba y ya va a ser obligatorio ya después de diciembre. Por eso tenemos que trabajar en este momento, en este periodo de prueba, en buscar cómo sí llevar al cabo las cuestiones, primeramente, que los oferentes y usuarios de transporte se sensibilicen a que esto llegó para quedarse. Y por otro lado, la autoridad de que busquemos esquemas más amigables para que no caigamos en controlitis, en un trámite burocrático que puede ocasionar que las empresas tengan que tener mayor personal, horarios indefinidos, como es el transporte de 7 días a la semana y las 24 horas. Entonces sí tenemos que buscar algo compatible a esta medida. Repito, no nos oponemos, pero necesitamos un sistema más amigable, que es lo que trabajaremos en estas próximas mesas. Gracias, Enrique. Rubén, desde el punto de vista fiscal, ¿qué impactos tiene esta regla? ¿Qué está buscando el órgano regulador con esto?
¿Y qué impactos vamos a tener operativamente desde el punto de vista de control que debería tener la SCT en las carreteras? Bueno, gracias por la invitación. En principio hay que hacer un poquito de historia. Esta regla definitivamente no es tan nueva como pudiera pensarse. De hecho, esta regla venía enfocada antes de la reforma que sufrió en el año 2020, el año pasado. Estaba enfocada en la parte del transporte de carga nada más. ¿Qué pasa con esta regla? Posteriormente se involucran otras modalidades de transporte, involucran nuevos actores, en este caso los intermediarios o agentes de transporte, involucra también a los propietarios. ¿Qué impactos tiene? Desde el punto de vista fiscal, hay que recordar que un comprobante fiscal digital por Internet, mejor conocido como CFDI, tiene la característica de dejar huella en el tiempo de las operaciones que hace un contribuyente. Y eso es algo que no hay que dejar, o no hay que perder de vista, por un lado. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que para el transporte de carga, el órgano regulador de la operación del servicio es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces estamos teniendo dos situaciones que en paralelo se van a cumplir. En primera instancia, el tema del traslado propiamente, el manejo del traslado de la mercancía. Intervienen autoridades que hacen la supervisión. Por un lado, puede ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la propia Guardia Nacional, la misma autoridad aduanera, en su momento, en operaciones de comercio exterior. Ellos hacen la verificación precisamente de este documento que en el transporte es la carta de porte, ¿sí? Que en este caso va a cumplir los requisitos fiscales. Ahora, estos requisitos fiscales vienen precisamente de una facultad que se le da al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, devenido del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación le da esa facultad para dictar las características de este tipo de documentos. Entonces, todos los transportistas que al día de hoy presten el servicio y usuarios que estén, en este caso, dando esas cargas, ambos tienen una situación, en este caso, de obligación de documentar esos viajes a través de una carta de porte que cumpla precisamente con las características de esta regla 2719, pero también del complemento carta porte, que eso es algo también que es bastante notorio, muy importante. Pero entonces las unidades tienen que salir a ruta, tienen que iniciar su servicio con este CFDI con complemento de carta porte. No podrían salir a carretera sin estos. Dado esa particularidad y considerando lo que mencionan Enrique, Rubén, ¿qué impactos ven ustedes, dado el requerimiento? Esto va a implicar tener disponibilidad en las empresas de transporte quizá 24/7. Por ejemplo, lo que hoy planeas cargar en la noche, a esta hora yo planeo cargar quizá un número de cajas, de tarimas o una cantidad de metros, etcétera, pero eso puede variar en el momento en que se ejecuta el proceso de carga. Y esto va a implicar tener algún mecanismo de reacción para que entonces la unidad pueda salir a ruta con su CFDI y con su complemento de carta porte. Poniendo en contexto esto, considerando que el 55% más o menos de la oferta de transporte que tenemos en México proviene del hombre camión y de la pequeña empresa, ¿qué retos va a traer el cumplimiento de esta regla para ellos? Enrique. Creo que lo importante de la prórroga que se obtuvo, que se vio con mucho beneplácito el viernes pasado, fue de patear el problema, pero no es solucionarlo. Estas mesas de trabajo que se van a establecer, en las cuales, aclaro, ya se venía teniendo una actividad continua, en la que una petición que hicimos es que la expedición del CFDI fuera hasta el final de la conclusión del servicio que otorgamos. Situación que nos dijeron que no va a ser posible.
Entonces ya empezamos a trabajar en una situación diferente y se permiten, para buscar un lenguaje muy sencillo de entenderse, vamos a utilizar como el famoso taxímetro, en el que el CFDI se abra con un costo de inicio de operación y todos aquellos variables que puede darse en el trayecto, llámese estadías, llámese mayor volumen de carga, posiblemente repartos, se tengan que cerrar hasta el final de concluir en nuestra carta aporte ya el contenido total de todas las variables que se pueden agregar al servicio. Creo que aquí hay algo bien importante. Canacar representa los intereses del sector, de todos los transportistas, llámense pequeños, medianos y grandes. Y creo que también algo que se ha concientizado y se ha buscado es que esas pequeñas empresas que, como bien mencionas, sí son el 55% de las mercancías que se mueven a través de estas empresas que tienen un espíritu de ser. Las grandes flotillas en México tienen un espíritu muy interesante de ser, pero también el señor que tiene 1 o 2 camiones, también hay un mercado específico que se debe atender. Ahí la problemática es cómo le van a hacer ellos para tener este control. Si muchas de las veces ellos mismos expiden su carta aporte, ellos mismos donde están cargando les llegan a expedir en productos, por ejemplo, del campo, ¿cómo se va a hacer Entonces creo que lo importante de estas mesas de trabajo de aquí al mes de noviembre, diciembre y entrar en vigor en enero del 2022, son principalmente ver todos estos puntos específicos, ver las diferentes modalidades de transporte, traslado de hidrocarburos, traslado de carga consolidada, traslado de puertos, importaciones temporales. Estos son los temas que tenemos que seguir muy puntualmente trabajando, en la que también los socios de Canacar nos han expresado sus inquietudes para tener mayores elementos de juicio y planteárselo así a la autoridad. Con todo el respeto, sentimos que la autoridad, cuando planteó esta situación, no había tomado en cuenta factores que hoy se le está haciendo ver, y repito, no es negándonos a la situación, pero sí simplemente el que buscamos un control más amigable, no que salga más caro el remedio que la enfermedad. Fíjate que tocas un punto bien interesante, las cargas a granel. El CFDI y el complemento cartaporte tiene unos datos muy específicos con los que hay que diligenciarlos. Por ejemplo, el peso, por ejemplo, el volumen, la cantidad de artículos, la descripción de los mismos, etc. Pero cuando hablamos de cargas a granel, definitivamente no sabemos cuánto vamos a cargar, ni en volumen, ni en peso, ni en litros, etcétera. Y entonces eso va a representar un reto para estos transportistas, ¿no? La infraestructura del sector, hoy las empresas de transporte en México están preparadas para ofrecer ese servicio, esa generación del CFDI en tiempo real, en el momento en que lo necesitamos, en el momento en que estamos cargando. Rubén, Enrique. Bueno, definitivamente estamos iniciando un proceso de digitalización del servicio de transporte terrestre de carga específicamente. De hecho, para nosotros esta regulación no es tan nueva como para las otras modalidades. Eso es un tema importante. Nosotros de alguna manera ya tenemos una experiencia, ¿sí? Y miren, a lo mejor conviene comentar que por ahí del año 2013, 2012, la autoridad fiscal ya pretendía subir la carta de porte hacia un formato estrictamente digital. Hay que recordar que en el año 2014 ya se viene la obligatoriedad del CFDI, claro, tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? En una gestión que hizo Canacar, tanto con el SAT como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dio precisamente el panorama de cómo operan los servicios. Así es. Y básicamente te podría resumir que se identificaron 3 aspectos que en aquel momento hicieron que este proyecto, que hoy ya está un poquito más aterrizado, de volver una carta de porte a un CFDI, pues tiene que ver precisamente, por un lado, con la cobertura de Internet. Segundo, el otro tema que se tenía, la disponibilidad de los datos para el llenado del CFDI. Hay que recordar que el modelo del CFDI implica tener los datos previamente, y eso es parte también del reto de todo este proceso de llevar documentación de carga en un comprobante fiscal digital bajo el modelo actual. Y el otro tema tiene que ver estrictamente con la parte operativa. Dentro de transporte traemos diferentes segmentos de servicio. Esos segmentos de servicio
son totalmente diferentes uno de otro. No es lo mismo una carga consolidada que un traslado de valores, que el manejo de grúas en este caso de arrastre, mudanzas. O sea, estamos hablando de un universo de segmentos que traen sus propias formas de poder prestar el servicio. Pero sí, definitivamente, esto dio pauta en aquel entonces a que se nos diera una facilidad de poder hacer un documento carta-aporte de manera preimpresa. Y eso es lo que hoy está cambiando. Pero fíjate qué interesante esto, porque lo que nos estás comentando, Rubén, es que hace 7 años, en el 2014, cuando empezaba la obligatoriedad del uso del CFDI como tal, ya existían estos retos. Exacto. Yo los veo los mismos hoy. Hoy tenemos retos en términos de disponibilidad de Internet en toda la República. Tenemos retos en disponibilidad de la información previa a la carga. Lo hemos platicado ya un poco. Y tenemos retos en términos de la operatividad para ejecutarlo. ¿Qué hay de diferente hoy? En las mesas que hoy ustedes están teniendo con los órganos de control, ¿qué platican? ¿Qué hay de diferente hoy en el mercado o qué están viendo que nos está llevando a este requerimiento puntual de hoy tener estos datos previo a la carga, hoy tener esta información subida en la plataforma del órgano de control, etcétera? Hoy, ¿qué tenemos distinto de hace 7 años? Como bien especifica Rubén, algo que es muy valioso es que en México tenemos muchas empresas de transporte y este universo del 100% es para atender el mercado. No estamos ni excedidos ni sobrados, pero lamentablemente existe un transporte muy heterogéneo en México. Hay muchas empresas que tienen estándares a nivel internacional. Y no quiero hablar de las más grandes, hay empresas pequeñas con buenos estándares y hay empresas grandes que no los tienen. Entonces creo que de alguna manera la tecnología se volvió cada vez más obligatoria. Creo que la pandemia, si algo nos enseñó, es empezar a utilizar otros sistemas. Simplemente cómo estamos conectados hoy, antes era presencial, hoy es virtual. Y creo que esto llegó para quedarse, pero hay que capitalizar lo que estamos aprendiendo. Finalmente, nuestro campo de acción en México es desde el río Bravo hasta el río Suchiate, y el grave problema que tenemos es que hoy en México no hay cobertura de Internet en toda la República. ¿Qué va a suceder con algunos productos agrícolas que salen del estado de Chiapas, por citar algunos, y no tengamos esa cobertura de salida de las mercancías o los productos del campo que salen en ese momento? Entonces yo creo que complementado a lo que decía Rubén, en aquella ocasión, en el 2013, 2014 concretamente, no había los escenarios suficientes para poder llevar al cabo este tipo de acciones y controles. Hoy la verdad sí los existe, pero no en su totalidad de la oferta de transporte que existe en México. Repito, hay es muy heterogéneo el transporte mexicano. Gracias, Enrique. Rubén, tú en todas estas mesas de trabajo que han estado participando, sé que han platicado muchísimo con los órganos de control, con otras empresas, en términos de lo que la norma pide y en términos de lo que ustedes han estado trabajando en estas mesas, la responsabilidad del propietario de la carga, la responsabilidad del transportista, la responsabilidad de un operador logístico, ¿cuál es, de acuerdo a la regla, y qué es lo que han trabajado en estas mesas de discusión? Pues se ha manifestado todos los sectores, de hecho, de las modalidades de transporte que están representadas a través de estas organizaciones y cámaras, y también participando en este proceso de diálogo con la autoridad, que no concluye. Ya se dio la prórroga, pero este tema no concluye. Definitivamente lo que se está gestando es una especie de aclaración desde el punto de vista de la regla, específicamente que involucra propietarios, como comentábamos, intermediarios y prestadores del servicio, de que quede muy clara la responsabilidad, el alcance de la responsabilidad no nada más del transportista,
porque tradicionalmente se piensa en la responsabilidad del transportista. Definitivamente tenemos una responsabilidad en ese sentido. Lo que nos toca acreditar es una legal prestación de un servicio de transporte, pero definitivamente el usuario precisamente tiene una responsabilidad respecto a la carga que se transporta. Ese punto es muy sensible, porque al final de cuentas el complemento carta-aporte trae una serie de datos que si los analizamos, prácticamente estamos hablando que un 80% de los datos o de los insumos para ese llenado correcto del complemento carta-aporte son del lado del usuario, ¿sí? Entonces, al usuario corresponde con esos datos acreditar la legal estancia, la legal propiedad de esa mercancía, porque al final en un tránsito un transportista puede ser requerido de esta información, pero si hay alguna situación que en un momento dado el transportista no acredite a satisfacción de la autoridad revisora que él está transportando una mercancía legal, bueno, se va a ver involucrado en un proceso de, por lo menos de aclaración. Entonces, ese es el reto. Acabas de mencionar, digamos que 3 protagonistas en esto. Estamos hablando del dueño de la carga, estamos hablando de la línea de transporte y estamos hablando de un operador logístico, llamémoslo de esa manera, o como lo mencionabas, de un intermediario. En castizo, en castellano, ¿quién emite qué? Estamos hablando de un CFDI, estamos hablando de una carta aporte, de unos protagonistas en la cadena. ¿Quién emite qué, Rubén? Bueno, definitivamente el complemento carta aporte que va indexado, en este caso al CFDI. Hay que recordar que el CFDI tiene una parte general y lo que se le denominan complementos. Estos complementos están clasificados por parte del SAT para cierto tipo de actividades. Entonces, en este caso, quien realice transporte de mercancías es quien debe de incluir este complemento dentro del CFDI que emita el efecto. ¿Esto qué quiere decir? Entonces estamos hablando de que el propietario, si el propietario realiza el transporte de las mercancías con sus propios camiones, con sus propias unidades vehiculares, él tendría que emitir un CFDI de tipo traslado. Hay que recordar que hay diferentes tipos de CFDI. En este caso es un tipo traslado, agregando el complemento carta aporte. Por otro lado, vamos a hablar del otro extremo, el prestador del servicio. Si el propietario no contrata, o más bien no realiza el servicio por sus propios medios y contrata, en este caso, un prestador del servicio, será el prestador del servicio quien emita el CFDI, en este caso ya sería de ingreso, o sea, factura, con la información del complemento carta aporte. Y vamos a decirlo así, el que podría quedar en medio de este proceso sería el intermediario o el agente de transporte. Ellos no están obligados a emitir un complemento o un CFDI de tipo traslado con el complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque ellos no realizan materialmente el transporte. Ellos, en todo caso, si realizan o llegaran a hacer una parte del segmento de transporte con sus propios medios, lo harían, pero de otra forma no hay la obligación. Okay. Muchas gracias, Rubén. Creo que queda mucho más claro de esa manera. Pero es un chorro de información que va a estar moviéndose por correos electrónicos, en interfaces, creo que en el mejor de los casos, en hojas de Excel o por llamadas telefónicas, dependiendo, como decías, Enrique, del tamaño de la empresa y de la infraestructura que tenga, ¿no? Si hoy tenemos, la seguridad representa un reto en las carreteras, ¿cómo ven ustedes el reto que representa las carreteras con toda esta información tan delicada y tan detallada en manos, pues no sé, quizá de un despachador que es el que va a hacer el carta de aporte o de un analista que va a estar haciendo el CFDI? ¿Cómo están dimensionando ustedes el impacto del flujo de esa información tan abiertamente en términos de seguridad? Correcto. Creo que aquí lo importante es que
debemos partir que somos uno de los países más inseguros en carreteras en México. Estamos dentro de un top 3 junto con Brasil y Sudáfrica. Se han tomado medidas, se han tomado acciones para que esta situación se vaya revirtiendo, pero creo que un factor que vivimos desalentadoramente es que muchas de las veces los delincuentes, cuando van 3 camiones, van sobre el que tiene un valor agregado mayor, la mercancía. Teniendo ya una información tan abierta, puede ser una situación que puede afectarnos de sobremanera. Pero aquí no nos debemos confundir, porque también se ha expresado mucho el tema. Ha habido quien me dice, oye, es que me detuvieron el camión. Bueno, sí se equivocaron porque decían que llevaba diésel y finalmente era gasolina. Creo que también debemos cuidar, diésel, hablo de transportación del producto. Aquí sí debemos de cuidar, de ser muy específicos con los datos concretos. Tal vez lo que debemos buscar con la autoridad, apelando a esta situación de inseguridad, es que se pongan los datos fidedignos, pero más concretos, que no representen un riesgo para quien los está transportando, porque no únicamente es el riesgo del robo de la unidad, sino que también del riesgo del conductor que está llevando esa mercancía. Entonces, de las asignaturas pendientes que tenemos en estas mesas de trabajo, es ver que no estamos tampoco dispuestos a negar qué tipo de mercancía llevamos. Finalmente hay que recordar que nosotros los transportistas únicamente somos oferentes de un servicio. Nosotros tenemos que actuar en buena fe, que si el que me está contratando me dice que lleva una mercancía diferente a la que realmente estoy trasladando, es una situación que por eso se está buscando la corresponsabilidad entre quien solicita y quien transporta. Entonces, sí debemos aclarar muy bien eso. Debe haber una situación de que sí se reporte lo que es, pero siempre con las medidas de seguridad que deben tener para evitar sobresaltos en los caminos. ¿Creen ustedes que esta regla deja el piso parejo para todos? Yo creo que el objetivo más claro sería al final ese, que se ataque la informalidad, que creo que ese es un problema muy fuerte que vive el sector del autotransporte en México. Hay un alto índice de informalidad, que obviamente a quien atiende a la informalidad, a quien también está transportando productos dentro de la informalidad, o industrias que posiblemente por situaciones X o Y de evasión no están utilizando un transporte adecuado. Yo siento que esto como resultado final y el aliciente que tenemos es fortalecer la formalidad. Lo problemático es el camino tortuoso que estamos llevando para obtener este resultado. Gracias, Enrique. Rubén, hace un momento nos mencionabas justamente sobre toda esta información que debe llevar el complemento de cartaporte, el CFDI, etcétera, y los retos que representa tener esta información en tiempo real para que la unidad pueda salir a ruta con este CFDI, con este complemento de cartaporte. Nos platicaban también un poquito justamente de lo que esto implica y que inclusive algunos de esta información no la tenemos previamente. ¿Qué han platicado con el ente regulatorio, el ente de control sobre esto? O sea, ¿qué hay en la mesa? ¿En qué estamos en ese sentido? Bueno, durante este ejercicio de las mesas de trabajo se han expuesto y se han pasado de la etapa de preguntas y respuestas a la etapa de propuestas. Y toda esta información que al final también, como se comentaba, representa un reto en materia de seguridad. Yo creo que cada quien trae una situación diferente respecto a su responsabilidad. Mira, me explico. La información que contiene el complemento cartaporte, uno de los puntos más sensibles tiene que ver precisamente con la mercancía transportada, como se está comentando. Vamos a hablar en términos de seguridad al interior, entre la relación entre transportista y usuario, o transportista y propietario, o transportista e intermediario. Y hablemos también de la seguridad hacia afuera, ¿no? De la información que le damos, en este caso, al SAT. Por un lado, en la parte de transportistas y usuarios, tiene que ver mucho el tema de cómo vamos a transmitir esa información. Mencionabas correos electrónicos, un Excel, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Yo creo que tenemos que ir hacia a la búsqueda de un protocolo de intercambio de información, porque al final no hay que olvidar que tenemos inclusive hasta contratos de confidencialidad. ¿Sí? Hay una ley de protección de datos personales. Entonces,
Ese aspecto hay que también cuidarlo por el lado del manejo de información. Por el lado de la información que fluye hacia la autoridad, ellos nos han manifestado que esta información va a ser segregada y administrada, en principio por el SAT, y va a ser segregada a las diferentes instancias que en este caso intervengan y en el uso de sus atribuciones, en el caso, por ejemplo, de la supervisión en carreteras, por poner un ejemplo. La cuestión ahí es que al día de hoy el tema, como reitero, no concluye. En las mesas de trabajo que se van a tener de aquí a que llegue el 30 de noviembre, que es la etapa que tenemos para hacer toda la implementación, se va a tener una mesa también en donde se va a discutir el tema de seguridad. Al día de hoy ya tenemos, o por lo menos publicada en el Diario Oficial de la Federación al día de hoy, una estrategia digital nacional. La Estrategia Digital Nacional 2021-2024, en donde se está considerando también ya los aspectos de seguridad. ¿Cuáles son las acciones que va a hacer en este caso la Administración Pública Federal en materia de seguridad de la información, ¿no? Entonces, yo creo que vamos avanzando. Definitivamente, de acuerdo a los objetivos que persigue la autoridad, uno de ellos es el combate a la informalidad, el contrabando de mercancías, la transporte en el país. Yo creo que en el caso específico de la informalidad es un fenómeno muy complejo. Yo creo que no se va a terminar de la noche a la mañana, siendo realistas. Habría que hacer un foro para poder analizar en qué contexto está la informalidad, no nada más del sector transporte, la parte que corresponde al sector transporte, sino la informalidad de la economía en general, ¿no? Yo creo que en función de eso tenemos que ir avanzando en buscar sobre todo incorporar a los pequeños transportistas, porque ahí es donde está el mayor reto, los pequeños transportistas, hacerlos conscientes de que estamos ya en una parte en donde estamos dando los primeros pasos hacia una digitalización. De hecho, una de las acciones que nos comentó la autoridad que va a emprender tiene que ver con el desarrollo de un aplicativo informático digital dentro del cual, a través de una tableta, a través de un teléfono celular, el hombre camión va a poder hacer su documentación. Aunque eso implica que haya datos precisamente que no conoce en el momento. O sea, definitivamente, inclusive hemos llegado al extremo de plantear que en el caso específico de transporte de carga se haga un análisis por segmento de servicios, porque cada uno es diferente. Claro. Entonces, realmente no podríamos hablar de una solución general en todos los casos. Y justo acabas de tocar un punto que el segmento de los servicios puede variar mucho de las necesidades de un cliente a otro, ¿no? Y eso genera diferentes soluciones. DHL Supply Chain México tiene nuestra joya de la corona en términos de transporte, se llama Perfect Lane. Perfect Lane es nuestra red de redes en donde consolidamos productos de diferentes clientes con diferentes especificaciones, inclusive con temperaturas diferentes, etcétera. Y una de las grandes dudas que tenemos es cuando subes en un camión, esto Enrique tú perfectamente lo debes saber, cuando consolidas en un camión carga de 50 clientes distintos, sí. Hablando de clientes, quizá el remitente, 50 remitentes diferentes que se pueden convertir quizá en 100 consignatarios diferentes y déjame ponerlo un poco más crítico, que podrían ser los mismos 100 o 200 destinatarios diferentes y que mueves de un punto A, México, a un punto B, Monterrey, pongamos el ejemplo, para posteriormente romper dicha consolidación y hacer esas 150 o 200 entregas, ¿no? En este ejemplo, ¿cuántos FSDI voy a hacer? ¿Quién los tiene que hacer? ¿En qué momento los tengo que hacer? ¿Lo tengo que hacer por tramo? ¿O lo tengo que hacer por remitente? ¿O lo tengo que hacer por consignatario? ¿O lo tengo que hacer por destinatario? ¿Qué han platicado en las mesas de trabajo en este sentido? Bueno,
Definitivamente el modelo, como está conceptuado al día de hoy, el modelo de complemento carta-aporte, es un modelo genérico, es la realidad. No contempla a lo mejor casos muy específicos como este. O sea, realmente el tema de carga consolidada es algo que, vamos a decirlo así, se cocina por separado. ¿Por qué? Porque al final lo que establece el modelo es emitir por cada embarque y por cada tramo, cada vez que la mercancía o el envío sea transferido o haya una conexión, en este caso, hacia otras unidades, dentro de toda la logística, te dice, vas a tener que hacer un CFDI de ingreso, si en este caso es transportista servicio público, con complemento carta-aporte. Cada vez que haya una transferencia o una conexión, vas a tener que cancelar uno y emitir uno nuevo cada vez que cambie de unidad vehicular. O sea, aquí el cambio de comprobante o de CFDI va en función del cambio de unidad. Pero el cambio de unidad, ¿estás de acuerdo que en el modelo de consolidación no obedece a una interrupción del servicio, obedece a una estrategia de distribución? Valor agregado. La transferencia de un centro de distribución de México a Monterrey, en el ejemplo que ponía, lo hace una unidad o un transportista y obedece a mi planeación, a mi diseño de distribución. Y quizá el modelo o el tipo de unidad usada del centro de distribución final al punto de entrega es otra, porque la planeación así lo exige, que sea más eficiente. Y entonces, ¿debería cancelar el primer CFDI? Y emitir uno nuevo cuando haya un sería cambio la pregunta. de unidad. Y entonces me viene, la cambio un poco. Entonces, ¿qué está pendiente por definir en ese sentido? Bueno, mira, dentro de las propuestas que se están haciendo, y voy a abordar a lo mejor un poquito el tema de paquetería, porque está muy ligado el tema de paquetería. No hay que olvidar que todo servicio de paquetería o todo proceso de paquetería es carga consolidada, pero no toda carga consolidada es paquetería, ¿no? Definitivamente. Entonces, van muy ligados. Lo que estamos proponiendo es que el transportista de servicio público, en lugar de emitir un CFDI de tipo ingreso, emita un CFDI de tipo traslado. Hay una diferencia sustancial, pero no nada más emitir un CFDI de tipo traslado en el momento en que hace el servicio. Va más allá. Bajo este modelo que te comentaba, de que te debe de emitir un CFDI de tipo ingreso cada vez que cambies de unidad, eso implicaría que tendrás que replicar la información, por ejemplo, de la mercancía en cada CFDI cada vez que cambie de unidad el envío. Eso es complicadísimo. Eso nos traería, y eso se ha manifestado así, una ineficiencia operativa, una ineficiencia administrativa y definitivamente hasta riesgos fiscales, porque estás hablando de un CFDI de tipo ingreso, o sea que es una factura, ¿sí? O sea, unos procesos de cancelación, que inclusive en un proceso de cancelación no es tan sencillo, porque tiene que haber una autorización por parte de tu cliente para que puedas cancelar un CFDI. Pero además déjame decirte que no aplica una cancelación. No. Porque yo voy a pagar el servicio, o la compañía que está utilizando el servicio va a pagar el servicio de transporte de México a Monterrey. O sea, le pongo nombres para tratar de hacer más clara la discusión. Voy a irme en un tractocamión de México a Monterrey, hago un cambio de unidad en Monterrey porque el diseño logístico así lo requiere, no, pero voy a tener que pagar el servicio anterior. No aplicaría una cancelación. Creo que aquí es lo importante de esa prórroga, con qué fin se buscó. Hoy estamos hablando concretamente de la carga consolidada, pero hay que decirles que tenemos determinados más de 520 modos de transporte. Entonces, cada modo de transporte o cada nicho de mercado requiere una atención en lo particular. Sí se está buscando una atención en particular a la carga consolidada, paquetería, como bien lo especifica Rubén. No toda la paquetería puede considerarse como mensajería.
pero ni no toda la carga consolidada como paquetería. Entonces ahí tenemos ya una diversificación en este sentido. Se ha hecho una participación también a los usuarios de transporte. Hoy estamos con Correos Nacionales también participando con ellos ante esta preocupación, porque ellos también como usuarios hoy ya se concientizaron qué deben hacer. Entonces, el planteamiento que va a haber en estos próximos meses es hablar de cada una de las particularidades de los 520 modos de transporte, como ahorita estamos especificando uno muy concreto. Hay unos que va a ser más sencillos, los que son servicios de puerta a puerta, creo que lo vamos a entender más rápido, pero sí vamos a tener que hacer, como dijo ya que el Destripador, pieza por pieza, la atención a cada una de las 520 modalidades detectadas. Muy bien. Si me permites complementar Sí, el Rubén. comentario en cuanto al tema de la propuesta que estamos haciendo. CFDI de traslado es lo que nosotros necesitamos. Primera razón, desde el punto de vista de carga consolidada, ya le hemos manifestado a la autoridad que cada conexión no implica un cobro de un servicio diferente. Eso es en primera instancia algo bien importante. Desde el punto de vista operativo, ese documento te da una flexibilidad. ¿A qué me refiero? Porque al final de cuentas, cada vez que la mercancía brinca de una conexión a otra, en realidad lo que lleva el camión 2, vamos a decirlo así, del camión 1 que lo toma por primera vez al camión 2, para ponerlo en términos más sencillos, el camión 2 lo que está cargando es un envío, que ya está documentado desde un inicio, con un origen y un destino. Entonces, lo que le estamos planteando a la autoridad es precisamente que lo que documente el camión 2 sea un CFDI de traslado, en donde diga llevo 50 paquetes, llevo 50 envíos. Así es. ¿Sí? Pero ya no hacer una réplica de qué mercancía la que estoy llevando. Rubén, y me surge una duda en este contexto, y por eso lo preguntaba hace un momento, y entonces, el CFDI de ingreso, mencionabas el destino. En ese ejemplo que hace un rato colocábamos, con un origen A en México y un destino final, permíteme decir, Saltillo, cuyo punto de desconsolidación o transferencia es Monterrey, el CFDI de ingreso, cuando dice destino, ¿cuál debería ser? ¿Monterrey o Saltillo? Técnicamente debería de ser el punto final, Monterrey. Aquí, mira, vienen una serie de variantes, porque hay una sección que es de preguntas y respuestas. Ahí te dice que cómo vas a emitir, en este caso, un CFDI, hoy de ingreso, cada vez que haya más destinos, cuando haya más destinos. Te dice, mira, vas a poner tantos puntos intermedios, vaya a tocar, en este caso, ese envío, esa mercancía. ¿En esa misma unidad? Ese es el tema. ¿Sí? A lo mejor no en esa misma unidad, a lo mejor en otra diferente, pero tendría que documentarse necesariamente. Desde el origen. Exacto, desde el origen y haciendo un CFDI de tipo traslado cada vez que haya un brinco, en este caso, vamos a llamarlo así, de ese envío a unidades diferentes. Muy bien. Enrique, se nos va agotando el tiempo y antes de darle la palabra a nuestros participantes, me gustaría un poco, dos preguntas para cerrar. Uno, ¿cuáles son los retos, en base en todo esto que estamos platicando, cuáles son los retos más importantes que ustedes realmente están viendo como Cámara? ¿Son retos operativos? ¿Son fiscales? ¿Son de infraestructura? De entrenamiento? ¿Cuáles son los retos más importantes que están viendo y ustedes que están proponiendo para mitigarlos? Realmente el reto más importante está en lo operativo, porque finalmente hay que recordar que nosotros vendemos un intangible, un servicio, y en la operación nos la están haciendo más tortuosa. Entonces, sí es un control fiscal, no únicamente para el servicio del autotransporte, sino también a quien nos está contratando. Entonces, sí se trata de buscar la mejor solución, tanto para la autoridad como para nosotros, pero que no se convierta en un sistema tortuoso México en materia de logística y movilidad. México es un país que por su posición geográfica es muy importante para la logística y la movilidad. Si este sistema tortuoso lo perdemos, pues
pues se van a buscar otras alternativas en mismo América Latina, y eso que tenemos la posición privilegiada más grande. Eso es lo que hemos sensibilizado con la autoridad, y hemos encontrado que lamentablemente muchas veces entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda no hay una afinidad en la interpretación de lo que se pretende como control. Nos entendió más rápido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido un aliado muy importante para el diálogo en los puentes que hemos tenido de comunicación, pero creemos que con argumentos que muchas veces son retroalimentados por nuestros mismos socios, vamos a llegar a buen puerto y buscar esto, que no va a ser una regla general para todo el modo de transporte, sino que para cada una de las especificaciones del servicio que demos. ¿Qué tantos avances tenemos en estas pláticas y en ese sentido sobre lo que están proponiendo? Bueno, pues en primera instancia pues ya tenemos una prórroga. Eso es un pequeño paso para poder dar una ventana de tiempo suficiente para, por un lado, en este caso, tanto usuarios como transportistas, ir adaptando el esquema para, en este caso, tener también una comunicación con el usuario para ver cómo van a interactuar en eso que comentábamos de la información, ¿no? Por un lado. Lo que sigue es continuar con la gestión en el sentido del tema del CFDI de ingreso. Yo creo que ese punto es toral. Yo creo que si en un momento dado no fructifica la propuesta de hacer un CFDI de tipo traslado, yo creo que la segunda situación que podríamos plantear es, si me permites poner un ejemplo, es plantear el hecho de que, ok, vamos a hacer un CFDI de tipo ingreso. Pero dadas las características y el modelo actual del CFDI, eso implicaría que yo tuviera toda la información e inclusive saber el monto de lo que voy a cobrar finalmente. Ese punto ahí, el reto implicaría ajustar o modificar el modelo actual del CFDI. ¿A qué me refiero? Haz de cuenta que es como un taxi, cuando te subes a un taxi. ¿Qué pasa? Viene tu tarifa inicial, ¿no? Lo que le llamamos el banderazo. Entonces, ahí el tema es que, en primera instancia, tú no sabes cuánto vas a cobrar. Entonces, lo que debemos de hacer lo que vamos a proponer es abrir un CFDI de ingreso para que se pueda cerrar posteriormente una vez que concluye el viaje y culmine con la contraprestación. Yo creo que por ahí podría ir en este sentido, pero sí implicaría hacer un ajuste al modelo actual de CFDI. Suena muy interesante esto. Estamos en tiempo para darle la palabra a nuestros participantes. Tenemos preguntas que nos están llegando del panel. Démosle un poco de espacio. Claudia, Sergio, ¿nos pueden ayudar, por favor? Sí, con mucho gusto, Alex. Definitivamente es un tema súper interesante el que acabamos de ver. Yo personalmente inclusive tengo muchísimas dudas. Y de hecho estamos ahorita tratando de escoger porque son demasiadas, pero bueno, vamos a tratar de darle un poquito de espacio a esa parte. La primera pregunta que tenemos es, para camionetas de 1.5 toneladas no hay un permiso de la Secretaría, ¿no? De caminos. Entonces, solo para efectos de paquetería y mensajería y para el complemento de carta aporte lo pide. ¿Qué se está haciendo para la carga en general? Bueno, aquí hay que recordar que la regla 2719 tiene un ámbito de aplicación que inicialmente fue hacia carreteras federales. Al día de hoy es a todas las carreteras de todo el territorio nacional, hablando de carreteras de jurisdicción tanto federal como estatal, o inclusive municipal. Entonces, en relación con la pregunta en específico, los movimientos que tienen que ver con carga local están dentro de la regla. Ellos a lo mejor no emiten una carta de porte como tal, pero sí estarían obligados a cumplir un requerimiento fiscal, que es el complemento carta aporte. Ahora, es importante mencionar que la autoridad tiene muy visto el tema de la última milla. En esa parte se va a continuar trabajando porque la documentación, precisamente, o la forma en cómo se documenta un servicio en última milla tiene sus especificidades, sus particularidades. Entonces, yo creo que hay que seguir atentos con este tema. Definitivamente no está concluido. Hay muchas dudas, definitivamente, pero son temas que aún no están cerrados. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta muy sencilla. ¿Puede generarse la carta aporte virtual? De hecho, es una de las propuestas que se han hecho.
Estamos limitados a la cobertura de Internet, pero son de las soluciones que se han tratado de buscar a esta problemática. ¿Qué va a pasar con el sector primario, donde muchas veces ni siquiera hay internet? Me imagino en las carreteras y en algunos de los caminos. Bueno, muchas de las características de los transportistas que hacen este tipo de cargas en campo, vamos a llamarlo así, tienen muy visualizado que ellos ni siquiera saben qué mercancía o qué mercancías van a cargar y en qué cantidad, ¿no? Entonces, lo que el SAT está proponiendo a través de este aplicativo que está desarrollando es precisamente que darle la oportunidad a ese transportista para que pueda documentar vía digital en el momento en que haya señal de Internet. ¿Sí? Muy bien, sí. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, creo que ya se había platicado sobre esto, es bajo la nueva regulación, ¿cómo deberían de ser la carta aporte de traslado de ingreso para la carga consolidada? ¿Tendríamos que llevar una carta aporte de cada empresa? Mira, Sergio, como bien lo mencionaste, esto ya se dio durante la exposición y es uno de los puntos más finos que hay que atender con una particularidad para esta modalidad de transporte, para la carga consolidada. Se está trabajando para buscar un control más amigable y no que se convierta en controlitis. Se va a dar un trato muy especial concretamente a este modo de transporte. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. ¿Qué sucede con el tema de los rechazos? ¿Cómo se estarían administrando y se necesita algún tipo de carta aporte CFDI correspondiente a esto? Creo que vale la pena ampliar La pregunta, rechazos podría ser ¿devoluciones? devoluciones, producto no entregado parcial o totalmente, pero que no estaba considerado en el scope inicial del servicio. Exacto. Sí, si me lo permiten contestar esa pregunta, es algo bien interesante este tema en devoluciones. Pues fíjense que hablando del usuario, este es un tema que a lo mejor podría asustar a más de uno, pero es importante hacerlo, aclarar rápidamente, nos queda poco tiempo, pero en este caso para el usuario representa importantísimo describir bien su mercancía y las cantidades que en este caso le llegan o que devuelven. Hablando de usuarios que tienen control de inventarios, por decirte así. Cuando llega una fiscalización, este comprobante de lo que entró y de lo que en un momento dado se devolvió es trascendente en un acto de fiscalización por parte del SAT, que tiene 5 años, ¿no? Por lo menos, para poder hacer fiscalización. Ese tema es importante. Incluso ahí se podría hablar que se concluye un servicio y la devolución se inicia un nuevo servicio. Exacto, un nuevo CFDI. Así es. Exactamente. Y que son diferentes cuando es un rechazo o una devolución, ¿no? correcto. Simplemente es que qué pasa cuando no, simplemente digo, no Tendría que reciben documentar un nuevo segmento de servicio, pero lo importante aquí es que eran 10, me devolvieron 2 y esas 2 van de regreso al almacén del vendedor, por decirlo así. Es nuevo origen y destino. Así es. Es correcto, y esto ha generado muchísimas dudas en Sí, así es. muchos de nuestros clientes. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, también Alex por sus respuestas, también por su participación, por todo lo que nos han compartido. Definitivamente quedan muchas dudas, todavía hay mucho que se tiene que cerrar, que se tiene que seguir platicando, que se tiene que seguir negociando, pero bueno, seguimos al pendiente de estos temas, ¿no? Y gracias a la prórroga que vamos a poderlo seguir discutiendo. Gracias a ti, Claudia, Sergio. Siempre es un gusto compartir con ustedes este escenario, como todos los años. Por supuesto, a nuestros invitados de lujo, Enrique, Rubén, gracias por acompañarnos. Hay mucha tela que cortar, tenemos poco tiempo, poco más de 2 meses para aclarar todas estas muchas dudas y creo que tienen mucho trabajo por delante. Ahora sí que todo el sector transporte está en manos de las gestiones que ustedes puedan estar haciendo sobre todo para aclarar cómo cumplir esta norma, esta regla que hoy tenemos, ¿no? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el panel. Sabemos que quedan muchas dudas. Vamos a estar preparando en los siguientes semanas, quizá el próximo mes, trataremos de tener un webinar con Canacar, con todos los protagonistas. Trataremos de invitar a nuestro órgano de control a ver qué más nos puede aclarar
y seguramente por los medios o las redes van a estar teniendo más noticias de nosotros. Gracias por acompañarnos y que tengan excelente tarde. Sergio, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Alex, Claudia. Y creo que algo bien importante, se dice que tenemos muchas dudas. Hace 6 meses eran mayores las dudas. Creo que les quiero decir que algo que vemos como una luz muy clara es que cuando ya intervino la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General del Autotransporte, vimos una luz de puentes de comunicación. Esto finalmente se puede resolver con buena voluntad de ambas partes. Y creo que ese puente ya está. Por eso vimos con beneplácito esa prórroga que se dio el viernes pasado para tener tiempo para hacer el planteamiento de cada una de las particularidades. Creo que conforme vayamos teniendo avances ya sustanciales, tendremos que estarlos informando y retroalimentándonos. Y esto, más de preocuparnos, es de ocuparnos en este momento. A partir del 15 de septiembre se reanudan las mesas de trabajo. Muchas gracias, Enrique. Rubén, muchas gracias. Gusto. Los esperamos mañana. Gracias.